Bueno, Dios bendiga, mi nombre es Edwin Marte. Les voy a contar varias historias que son parte de la misma historia, o sea, varios acontecimientos que son parte de la misma historia. El hombre de Dios tiene que dormir con su camisa, con su pantalón fino. Yo tuve el privilegio de, desde pequeño, estar y ser criado en un hogar cristiano. Y como usted comprenderá, en los cultos especiales y las actividades especiales siempre se daba el escenario de que se movía una atmósfera de liberación, la gente vomitando, cayendo endemoniada. A mí de pequeño, de muy pequeño, me daba mucho miedo esa situación y yo en una ocasión, mi mamá le agradezco que me haya enseñado a orar desde pequeñito, y yo en una ocasión le oré al Señor siendo un niño diciéndole, yo quiero que eso, porque a mí me gustaba el tiempo de adoración, me encantaba, el tiempo del mensaje me encantaba, pero cuando sucedía ese asunto, yo me entraba en temor, yo me quería embalar para mi casa. Entonces yo le pedí al Señor que hiciera que eso no me diera temor. Entonces, luego me di cuenta que la forma que Dios utilizó de que eso no me diera temor es conociendo ese mundo espiritual, siniestro, tenebroso, como usted le quiera llamar. Y una de las primeras experiencias que me pasó fue que yo, ya siendo un adolescente, comencé a buscar a Dios. Ese primer amor, ese fervor, la oración, comencé a evangelizar, a buscar las almas. Yo no sabía en ese momento que yo tenía una vecina que bregaba con brujería. En ese momento no lo sabía. Yo era un chamaquito que lo que estaba era en lo mío, mi muñequito y en la iglesia. Entonces, de repente me hago un sueño en donde, cosa que suena un poco sádico, espiritualmente hablando, todavía hoy en día yo le pido al Señor que pase la vida real, y es que en el sueño un gato me habla. Un gato me habla y me dice el nombre de la vecina, supongamos que es María, no vaya a hacer cosas que esté viendo la vecina. No vaya a ser que lo esté viendo y me lance una. Entonces, supongamos que el gato dice yo soy María y dice lo que está haciendo brujería, me suena a mi mamá. En el sueño yo tomo una piedra de mi casa, no sé de dónde sale una piedra en mi casa, pero en el sueño puede pasar cualquier cosa, usted hasta abuela, no se niegue. Entonces, en el sueño yo tomé la piedra del piso y la lancé por la ventana hacia ese gato, o a esa gata porque era una mujer. Y el gato ahí se desapareció. Con el tiempo, ¿sabes? En los barrios siempre, cada vez que alguien cae enfermo, alguien ya antiguo en esos barrios, esos viejos que duran muchos años en esos barrios, que fulana está enferma, que fulana está enferma, que fulana está enferma. Yo comienzo a oír el nombre de esa señora, que esa señora cae enferma. Y yo, pero ese fue el nombre que yo escuché en el sueño. Pero no le doy mucha mente hasta que la señora fallece. Cuando la señora fallece, yo oigo que en mi casa, ya que llegan del funeral, es bien cerca, ella vivía atrás de mi casa, hacen el comentario, y eso no me cupo lugar a duda, de que la experiencia en sueño que yo tuve fue brevemente una guerra espiritual, porque el comentario que se hacía era, la brujería la mató, esos demonios que ella la servían, esos altares que ella tenía, terminaron matándola. Y literalmente ya ahí comenzaron a entrar en acción las películas de terror que yo había visto, Andrea, todas esas películas, creyendo que esa bruja iba a venir a jalarme los pies algún día en la noche. Y yo ya estaba que si yo oraba 2 veces al día, en ese tiempo yo oraba 4 para que esa señora no se me apareciera. Para asegurarme. Entonces, luego pasa el tiempo, gracias a Dios no descuidé mi vida de oración. Eso es algo muy importante para poder entender las cosas espirituales y poder darle importancia al mundo que no vemos, como le llamamos. Entonces pasa el tiempo y Dios comienza a poner gracia en mi comunidad. Comenzamos a levantar células de jóvenes. Tomamos la decisión de que en ese sector no nos íbamos a enfocar en los jóvenes sanos. Usted sabe que hay un tipo de joven que, aunque no sea cristiano, está puesto para lo suyo. Nosotros nos queríamos enfocar en los jóvenes que era necesario ir a los puntos a buscarlos, ir a los maquinitas, a quitarle la moneda para que le den de ofrenda, alaba. Entonces, la iglesia comenzó a llenarse de esos jóvenes. Entonces, había un levantamiento, porque el pastor que yo tenía en ese momento era medio soca. Entonces, soca, rabacucu, rebequeta. Sí, entonces,
él me decía tácitamente así, como se lo voy a decir: yo no quiero que tú me entres al mundo, a la iglesia. Y yo, bueno, el evangelio más contradictorio, el que usted me está enseñando ahora, pero whatever. Seguimos avanzando. Él nos dijo que no quería el mundo de la iglesia y literalmente nos sacó de la iglesia. No quería que ese servicio para ese tipo de personas se diera. Agarramos una marquesina, comenzamos a darle y le dimos. Luego, ese fervor estaba afectando en mis calificaciones en la escuela. Yo siempre he sido muy estudioso, pero en ese momento el tiempo, la aceptación de esos jóvenes me estaba robando un poquito más de tiempo de los estudios. Y mamá lo que hizo fue que me sacó del colegio y me metió a un liceo. Ahora yo estudiaba no de 8 a 1, yo estudiaba de 8 a 5. Pero en el liceo también se armó la misma vuelta. En el liceo llegó un punto, para la gloria de Dios, que ya el recreo no era recreo, era el momento de hablar de la palabra, de que cosas sucedieran en ese liceo, espirituales. Llegó un momento en donde ya la psicóloga del liceo no tenía trabajo, porque ya había un trabajo espiritual hecho en cuanto a evangelismo, en cuanto a predicar la palabra. Estábamos cayendo en gracia, pero en ese momento Dios aprovechó para hacerme entender el llamado que Él tenía para mi vida. ¿Y qué pasó? Muchas veces yo lo cuento y la gente no lo entiende, no lo cree. Y fue que, estando de término ya en cuarto de bachillerato, se me cierra el conocimiento, literalmente. No me entraba a la clase, no le buscaba la vuelta, cosa que para mí comenzó a ser frustrante psicológicamente, porque yo siempre he sido muy estudioso. Todavía hoy en día me gusta estudiar, tanto a nivel de la palabra como a nivel secular. Saber nunca está de más. Pero en ese momento ese fue el método que Dios utilizó. Y yo recuerdo que yo me trancaba en mi cuarto a llorar de la frustración, teniendo una mamá detrás diciéndome: ¿para qué fue que yo te metí ahí? Y ahora tus calificaciones bajaron, queriéndome, no buscaba forma, usted sabe, madre al fin. Y teniendo esa presión social de la casa, más la presión que uno mismo se ejerce, sabiendo cómo uno es, sabiendo que es algo que literalmente Dios es el que está detrás de eso. Y en ese momento yo decidí, bueno, como a mí se me hace el conocimiento, yo no puedo ser mediocre en las calificaciones y salir a predicar en el recreo siendo el mediocre en las calificaciones. Decidí abortar esa misión de salir a predicar en el recreo. Eso fue lo peor que me pasó. Yo no estaba entendiendo que el llamado de Dios era intensificar eso, no dejarlo atrás. Entonces, en una ocasión de esas noches de frustración, estaba llorando y ya yo había decidido, tenía como 2 meses que no salía a predicar ni un recreo. Y se apareció un ángel a mi cuarto y me trajo a memoria una de esas, no sé si a usted le ha pasado, esos recuerdos que usted tiene ahí muy detrás, usted no se acuerda de eso hasta que alguien se lo menciona y usted como que viene a la luz ese recuerdo. Y el ángel comenzó a contarme algo que literalmente pasó en la vida real. Y luego que pasó esa experiencia con ese ángel que me tomó de la mano para contarme eso, yo comencé a llorar. Y mi madre comenzó a despertarse por el llanto tan fuerte y me sentó y me dijo: yo creo que lo mejor es que este año tú desertes, para que no salga en tu historial educativo de que tú te quemaste, porque ya no hay solución contigo en cuanto a las calificaciones. Entonces, cuando yo le conté la experiencia a mi mamá, fue lo sorprendente para mí, porque lo mismo que contó ese ángel, ella lo corroboró con su historia y la esclareció más. Y sucedió que cuando yo tenía 3 años, los evangélicos suelen irse a comer la comida de los otros evangélicos haciendo retiros en la mañana. Y hacían retiros en la mañana en la iglesia donde yo iba. Y fueron a la iglesia, a la casa de un pastor, a hacer ese retiro. Y yo estaba jugando, yo tenía 3 años, yo no estaba jugando, yo no estaba en coro, no estaba en nada, yo lo que estaba en jugar, en la marquesina de ese hogar. Y yo oigo una voz que me dice: párate en la puerta. Yo me paré en la puerta con mucho miedo, porque yo nunca había oído un tipo de voz así, y más que yo no sabía de dónde venía, yo no sabía lo que era que Dios hablara a alguien a los 3 años. Eso sucedió varias veces. Yo me paraba, me cansaba de estar parado en la puerta y volvía a mi juego, hasta que ya la voz como que se cansó de decirme lo mismo y me lo dijo más estruendorosamente. Y yo, literalmente temblando, me paré en la puerta. Y el que estaba disertando la palabra en ese momento me llamó a sí mismo y me dijo: el niño que está en la puerta
y comenzó a ministrarme cosas que ahora mismo yo las estoy viviendo. Tiene que ver con toda mi historia en Dios, con todo mi llamado. Y en ese momento yo tenía 14 años cuando ese ángel apareció en mi puerta y pasó ese asunto. Yo dije, qué lindo es Dios, que utiliza el mundo espiritual para hacernos entender que aunque nosotros estemos viendo una mala calificación, el mundo de arriba lo que quiere decirnos es: necesito que intensifiques tu ministerio, necesito que intensifiques más el predicar la palabra. De ahí en adelante, con esa experiencia del ángel y anteriormente el de la gata, se me hace todavía hoy en día muy fácil ver cosas que suceden que la gente no ve a simple vista. Y lo digo para la gloria de Dios con toda humildad y respeto para las personas que no lo ven. No todo el mundo tiene la misma facultad. No todo el mundo tiene el mismo talento. Sucede que para la gloria de Dios soy predicador y a veces estoy en lugares donde logro ver los demonios en la gente. Y hay gente que anda conmigo, lo ve y se asusta porque no son lindos o no se muestran lindos. Y para la gloria de Dios tengo esa facultad de ver. A veces usted puede imaginarse que tengo un culto normal y yo estoy viendo toda una operación de ángeles haciendo algo a favor de alguien o de la iglesia en general. Y eso me ha enseñado mucho de que, número uno, y quiero que todo el que esté viendo aprenda esto, número uno, no podemos hacer una doctrina de las experiencias espirituales que nos pasan a nosotros personalmente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual va a operar en la vida de cada quien conforme al conocimiento que uno tenga de ese asunto. Si usted nunca ha escuchado la palabra papabocó, ningún papabocó se le va a aparecer, por decir un término de lo que se utilizan en la brujería o en lo que sea. Entonces él siempre se le va a mostrar, y le voy a hacer una historia que me hizo un profesor de teología hace muchísimos años, cuando estaba iniciando la carrera de teología, y él me contó una señora estaba pidiendo confirmación para algo. Ustedes saben, siempre tenemos el síndrome de Gedeón, necesitamos confirmación más de una vez. Y la sierva estaba orando por esa confirmación. Y se le apareció, ella dice que se le apareció Jesús. Ella cuenta, testifica, se le apareció Jesús en visión. Y la confirmación de que el personaje se le personificó y dijo: yo soy Jesús. Y ella dudaba y ella dijo: yo quiero que tú me confirmes que eres Jesús. Y la forma de que esa entidad le confirmó que era Jesús fue que le mostró las marcas en las manos. Pero ojo aquí, las manos aquí, o sea, le mostró las marcas aquí. El profesor nos explicó y nos dijo: históricamente se comprueba de que Jesús no tuvo las marcas de los clavos aquí, porque se hubiese desgarrado su cuerpo al sostenerse solamente con la palma de la mano. Se cree que lo más probable es que se le clavaran aquí, en lo que usted conoce como una muñeca. Eso es lo más probable. Entonces, usted diría, entonces no fue Jesús que se le apareció. Probablemente sí fue Jesús, pero ella no sabía el dato de la muñeca. Entonces, para el mundo espiritual no arriesgarse a que ella comience con una herejía por ahí, ahora Satanás se anda apareciendo como Jesús, tengan cuidado, etc. Dios prefiere en su amor y su misericordia revelársete a ti, a mí, conforme al conocimiento que tengamos de la palabra y del mundo espiritual. Eso ha sido todo por hoy. Dios le bendiga mucho. Eso.